Bueno, pero bueno, ya hablaremos de eso en algún momento. Por lo pronto vamos a presentar a nuestra... Aquí está el nuevo cono monetario. 10.000, 20.000 y 50.000. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué se puede comprar con eso? Cada quien que haga su cuenta. Bueno, tenemos a María Verdeal, vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo, además profesora universitaria, profesora de la Escuela de Derecho de la UCB, a quien le damos la bienvenida en la primera parte del programa. Luego, gracias por venir. Luego vamos a conversar con Pablo Zambrano, dirigente sindical del sector salud, que la situación allí también sigue bastante complicada. Bueno, nuevo cono monetario, ¿cómo te parece? Bueno, el mejor estilo de Mugabe en Zimbabue, que los billetes eran de una alta denominación, el poder adquisitivo desaparecido y el bolívar no vale nada. Eso es señal de... Además brincamos de 500 a 10.000, 20.000, 50.000, como cuando vas a pagar la gasolina, que no te admiten ningún tipo, casi que ningún tipo de billete en los establecimientos, los bomberos. ¿Eso será el preludio de que ahora las cosas van a ser más caras o qué? Bueno, mira, lo primero que es el preludio de que se sigue destruyendo el país. Se sigue acabando con el país progresivamente y sistemáticamente. Es lamentable. El cambio del modelo económico no es posible por parte de Maduro, y entonces, bueno, cosas como esta, el nuevo cono monetario, el nuevo no parte de la extensión del cono monetario, porque además un cono ha acabado con el otro sin enterarnos. No sabemos qué pasó con ese billete de 100 que fue prorrogado en el espacio, en el tiempo, y ahora llegamos aquí, que, repito, sin poder adquisitivo del venezolano y la economía dolarizada, además. Toda la economía, a cualquier establecimiento, cualquier sitio, los venezolanos tienen conciencia de lo que vale las divisas. Sí, realmente el tema de la dolarización impacta bueno, a las más sencillas operaciones cotidianas, ¿no? Cualquier tipo, cualquier escenario, de lo micro a lo máximo de la economía venezolana está dolarizada, y por cierto, que dicen que hasta la hiperinflación también afecta, por supuesto, lo que tú podías comprar con $100 el año pasado a lo que puedes adquirir con $100 en este momento. Dolarización o dolorización, porque duele el negocio. Así es. Pero bueno, María, antes de entrar en la política nacional, yo quiero preguntarte por lo ocurrido la semana pasada, el pasado viernes, en la Universidad Central, porque tú eres profesora de la UCB y me gustaría tener tu visión como docente de esas elecciones y toda la polémica que ha habido en torno a la campaña que se desarrolló allí, la forma como se hizo la campaña electoral, ¿no? Fíjate que comenté a través de las redes sociales que me parecía un ambiente electoral, dentro de ese que se da dentro de las universidades, dentro de nuestras casas de estudio, un ambiente festivo, de una competencia sana entre los diferentes estudiantes y, por cierto, en este caso, en las elecciones del FCU, entre sectores de la oposición. No había planchas oficialistas. Y bueno, eso se mantuvo hasta el día de las elecciones. Y el día de las elecciones vimos, lamentablemente, lo que no se debe repetir en Venezuela, lo que se debe execrar de la política venezolana, que es la guerra sucia, la difamación, la injuria, la descalificación, además vinculándose dirigentes nacionales de partidos de oposición en contra de otros partidos de oposición que estaban compitiendo. Yo no tenía ningún interés en ninguna de las planchas, que aun cuando soy militante de un partido político, no tenía ninguna participación ni ningún interés en que ganara una o que ganara otra de las planchas. Lo que sí no puedo permitir y no puedo obviar es cómo fue el desarrollo de esas elecciones el día de las elecciones. Además de todo lo que se ha criticado durante 20 años, se puso en práctica, pero maximizado en cuanto a las acciones. Ahí se vieron motorizados, armados, en todas las instalaciones de la universidad. Se utilizó recursos para una especie de compra de votos, una campaña. Bueno, para hacer una campaña universitaria, los que sabemos cuál es la vida universitaria y cómo se hacen, las campañas universitarias se hacen con pancartas, con marcadores, o sea, son muy precarias en relación a una campaña electoral. Mira, el desenvolvimiento del día de las elecciones, además de la campaña sucia a través de las redes sociales, las descalificaciones de dirigentes, que además todos los que estamos en el ámbito político, y a lo mejor algunos que no están
reconocen, dirigentes reconocidos, estudiantiles, bueno, fueron vejados, fueron calumniados, cosas que de verdad lamentamos. Y es por eso que decimos que esto hay que execrarlo de la política venezolana, ese tipo de conducta. Y es parte de una tarea pendiente y además que dejamos ahí cómo partidos de los sectores democráticos se comportan de esa manera. Oye, pasando un poco al tema nacional, el proceso de negociación, diálogo, acercamiento de Oslo parece que ha llegado a su fin, al menos en este momento. ¿Qué opina el MAS? Mira, bueno, el Lo digo MAS, a partir de lo que han dicho dirigentes. lo primero que no sabemos qué es lo que ocurrió o no ocurrió en Oslo. Por un lado, el hermetismo y por el otro lado, las diversas opiniones para descalificar o hablar en contrario de lo que es la negociación y el diálogo, que es lo más civilizado en todas las sociedades. El entendimiento, la resolución de los conflictos a través del encuentro, es lo que las sociedades civilizadas, repito, practican. Y la practican, no tendríamos por qué estar escondiendo nada. Creo que deberíamos, nosotros desde el MAS decimos que deberíamos nacionalizar lo que es la negociación y que se haga aquí en Venezuela, que se haga además de cara a la gente, de cara a los ciudadanos. Aquí se ha satanizado. Algo similar hizo Henry para trasladar a Venezuela la. Bueno, nosotros también lo dijimos, no vamos a pelearnos la autoría, nosotros lo estamos diciendo desde hace aproximadamente, desde que comenzó esa supuesta negociación en Oslo, que además, por un lado, se niega la participación y por el otro lado, por supuesto, Maduro lo aprovecha para desenmascarar y decir, estoy negociando, ¿cómo se sentirían ustedes si yo los traiciono y si yo voy a negociar a las escondidas? O sea, manipulando lo que pudiera ser el inicio de una negociación. Entonces, bueno, caer nuevamente en errores que ya se han cometido, bueno, parte de lo que hay que corregir. ¿Cómo se explica la equidistancia del MAS frente al gobierno de Nicolás Maduro y frente a la estrategia de Juan Guaidó? Bueno, nosotros Porque creemos... la gente dice, bueno, el MAS es chicha o es limonada, es de oposición, no es de oposición. Bueno, el MAS, tú sabes que nosotros nos apartamos de la mesa de la unidad democrática y desde ese momento nos quitamos una camisa de fuerza. Y nos quitamos una camisa de fuerza para poder decir las cosas, además para predecir, lamentablemente para Venezuela, cosas que han sucedido. El fracaso del diálogo, el abandono de la ruta electoral en Venezuela. Después de haber obtenido un triunfo en el 2015, bueno, en el 2016 se decidió darle una patada a la ruta electoral y al único instrumento que tenemos los demócratas, que es el voto, el ejercicio del sufragio. Y bueno, con todas las observaciones que se hicieron y con todo lo que ha sucedido y toda el agua que ha corrido, bueno, el MAS se encuentra en una posición donde decimos, bueno, no pertenecemos al Frente Amplio. A Guaidó le hemos dicho, no es que estamos en contra, le hemos dicho por qué con ese liderazgo que tiene, por qué no convoca a los sectores democráticos del país. ¿Ustedes han conversado con él? No, jamás, pero ni un mensaje, ni un SMS, que es lo más... ¿Pero ustedes lo han buscado? No, no lo hemos buscado, lo hemos dicho públicamente, porque usted no convoca, no es que convoque al MAS, convoca a todos los sectores democráticos. Nosotros tenemos entendido que ni siquiera existe amplia comunicación dentro de la Asamblea Nacional entre quienes forman parte. Nosotros no tenemos parlamentarios en la Asamblea Nacional. No es al MAS al que tiene que llamar a los sectores democráticos del país, tiene que llamar no solamente a los partidos políticos, a todos los sectores sociales, económicos, porque él solo no puede y pareciera que tiene una agenda individual. Y ahorita no vamos a decir que en este programa, me decís que estamos hablando, no hablamos mal del gobierno, sino que estamos hablando mal de Guaidó, no estamos hablando mal de Guaidó, estamos diciendo errores que se han cometido. Y del gobierno no vale la pena gastar un segundo en el programa porque es el peor gobierno que hemos tenido en la historia de Venezuela. Y bueno, destruyendo el país. Por eso le hemos dicho a Maduro que le hemos pedido la renuncia, que renuncie para abrir paso a las negociaciones y a la posibilidad de construir una ruta democrática en Venezuela. Fíjate que uno de las piedras de tranca, al parecer, en la negociación ha sido la posibilidad de que se hagan unas elecciones, pero la oposición ha insistido en esa negociación de que Maduro no puede participar. No, ¿Qué opina el MAS? Bueno, yo creo que Maduro es el peor gobernante que hemos tenido en el país. Si el PSUV quiere poner a Maduro nuevamente de candidato, que lo ponga, ese es el problema del PSUV. Y nosotros por parte del MAS no vemos ningún inconveniente. Lo que sí vemos inconveniente es que los sectores democráticos se encuentren, se reconcilien y tengamos una ruta para poder salir de esta pesadilla que tenemos actualmente, cosa que no ha sucedido. Y cada quien pues ¿Y por qué tiene ustedes una no le tocan estrategia. la puerta a Guaidó en la Asamblea?
¿Por qué no han ido a buscar? Nosotros se lo hemos dicho públicamente, podemos pedir una audiencia, te repito, el problema no es que Guaidó atienda al MAS, el problema es que Guaidó, con el liderazgo que tiene, convoque a los sectores democráticos y convocando a los sectores democráticos se centre lo que tiene que ser una dirección política y una sola estrategia. Porque entonces ahora tenemos que están todas las estrategias o están todos los tableros que se están jugando, pero todos los tableros se están jugando, también se habló del inmediatismo. Y los ciudadanos están perdiendo la esperanza y están perdiendo la confianza en una salida democrática para Venezuela. Y la ruta que piensa el MAS y que considera el MAS que debe ser oportuna, debe ser una salida constitucional, democrática y electoral. Ahora, uno nota cierta dispersión entre los sectores que, por supuesto, no están con el gobierno de Maduro, pero que tampoco están de acuerdo con toda la estrategia de la oposición. Uno nota cierta dispersión. ¿Hay alguna iniciativa para unificarlos en torno a una sola política, a una sola estrategia? Bueno, nosotros nos estamos reuniendo con todo el mundo. Y digo nosotros, todos los sectores, algún evento planteado? Estamos tratando de contar más que un evento, el encuentro de los sectores democráticos, y decimos que hay que hablar de elecciones sin ponerle apellido. ¿Y por qué no colocarle apellido? Porque precisamente, como tú señalas, hay varias visiones. Hay quienes hablan de un referéndum consultivo, hay quienes hablan de elecciones generales, hay quienes hablan de elecciones presidenciales o de las elecciones parlamentarias. El gobierno, que por cierto habló en un momento de elecciones parlamentarias, el adelanto de elecciones parlamentarias, nosotros dijimos, bueno, pero vamos a adelantar las parlamentarias conjuntamente con la presidencial, y pudiera ser una ruta. Y antes de que vuelvan a destrozarnos en las redes sociales con un nuevo CNE. Y eso pasa por la negociación y no por una propuesta individual por parte de uno de los sectores, sobre todo los sectores polarizados. Mira lo que dice aquí Ambi Piso Orix, una invitada atractiva e inteligente. Vladimir no parece ser sensible a este encanto. Vamos a la pausa, ya venimos con María Verdad, dirigente del movimiento del socialismo. Te preguntan, por ejemplo, ¿qué opinas de lo que dijo el presidente Maduro en cuanto a que el gobierno, o la oposición, mejor dicho, no va a llegar al poder ni por las buenas ni por las malas? Bueno, las provocaciones y las bravuconadas que nos tiene acostumbrados. Esto se mantiene en situaciones de provocaciones constantes en relación a lo que dicen los argumentos que dan los voceros de... ¿Y qué hacer frente a eso? Bueno, mira, el entender que hay que sentarse. La destrucción del país es inminente. Y lo primero que hay que hacer es detener esa destrucción del país. Lo que padecemos los venezolanos cotidianamente, el tema de la hiperinflación, el tema de los servicios públicos, bueno, las calamidades. Nosotros aquí en Caracas somos privilegiados, entre comillas, pero tú sales de Paracoto hacia Aragua y bueno, eso es un desastre, el tema de la gasolina. Pasaríamos horas aquí hablando de lo que viven los venezolanos. Entonces, eso hay que detenerlo. Y hay que detenerlo, el gobierno solo no puede, o sea, el gobierno tiene que entender que perdió la gobernabilidad. Y si perdió la gobernabilidad, lo más sensato es que se haga a un lado, que Maduro se haga a un lado y que deje paso a la construcción de un gobierno, puede ser un gobierno de transición de grande. Ahora, ¿tú crees que para alguien que está en se resuelve la vía electoral? ¿Tú crees que para alguien que está en el gobierno es fácil decir, sí, no, yo me No, paro? por supuesto que no, pero además, fácil, ¿no? pero es que no es fácil tampoco si tú estás esperando que tú vas a buscar acá chavista y lo vas a guindar en una Plaza Bolívar. O sea, aquí tenemos que convivir, les guste, te destrocen o me destrocen ahora en las redes sociales, con chavistas, con de todos los partidos políticos y los que no militan en ningún partido político, porque todos somos venezolanos. Y quienes sean responsables de delitos, que sean responsables de violaciones a derechos humanos, de todo, bueno, serán juzgados en su momento. Pero mientras tanto, insisto, hay que detener la destrucción del país. Juan Carlos Valerón dice, la negociación no se puede hacer en el país porque pondrá demasiada presión en los delegados de las partes para que se puedan lograr los objetivos de la agenda. Por eso debe hacerse en tierra neutral para que puedan negociar tranquilos. No, pero es que aquí se hizo una negociación en el 2002, que estuvo César Gaviria, el expresidente colombiano, al frente. Y aquí se montaron mesas de trabajo, se hicieron diversos acompañamientos, el acompañamiento internacional que sea garantía del cumplimiento de lo que se haga. Pero lo que se resuelva, que seamos los venezolanos los que decidamos hacia dónde vamos. William Muscus, ¿cómo defienden ustedes más
el socialismo ante este desastre de gobierno, o es que esto no es socialismo. Esto no es socialismo. Además, el MAS, al igual que Acción Democrática, al igual que Voluntad Popular, pertenecemos, entre otros partidos, a la Internacional Socialista, a la socialdemocracia. Esto que está aquí y que hemos vivido durante años es un disfraz de lo más corrupto que ha existido en Venezuela, mezclado con la antipolítica, mezclado con el control social del Estado hacia los ciudadanos, todo lo que no tiene que ver con lo de la socialdemocracia ni con la justicia social. ¿Para ti, Voluntad Popular es un partido socialdemócrata? Para mí no, pero está inscrito en la Internacional Socialista. Pertenece a la Internacional Socialista como partido. Bueno, yo creo que es más bien un partido de centro-derecha, no considero... ¿Y AD sí es? AD es un partido socialdemócrata. Por supuesto, un nuevo tiempo es un partido socialdemócrata. Buenas tardes, pregúntale si las elecciones a la Asamblea Nacional, si fueron legítimas con el mismo CNE y la misma Tibisay, pero las presidenciales no, ¿eso no es contradictorio? ¿O es más legítimo un hombre que se proclama en una plaza? Pregunta María Elena Alvarado. Nosotros no dijimos que las elecciones presidenciales fueron de una manera o que las parlamentarias fueron otra. Nosotros hemos dicho que con este CNE se ha ganado. Y se ha ganado cuando masivamente los ciudadanos salimos a ejercer el sufragio. Se ha ganado cuando se cubren las mesas. El ventajismo, el abuso de poder, todo lo que hace el Estado es una cosa. Eso no tiene nada que ver con ninguna trampa específica que hagan las máquinas ni nada por el estilo. Javier Domínguez. Las elecciones de la UCB reflejan lo que pasaría en Venezuela si se llaman elecciones con todas las garantías. Perderían los partidos tradicionales y ganarían los que ustedes dicen llamar radicales. Debe usted respetar el voto estudiantil. No, es que yo no respeto el voto estudiantil. Yo lo que no comparto y tengo que denunciar es la campaña sucia, las difamaciones, la injuria y lo que todos pudimos ver a través de las redes sociales y de otras fuentes. Yo soy profesora universitaria y lo vi en la Universidad Central. Y eso no se lo voy a permitir ni a partidos de la democracia que se llamen demócratas, ni a lo que hemos criticado durante 20 años a los partidos del gobierno. Jesús Román, Vladimir, hasta hoy soy adeco porque con ese monumento de mujer que tienen en el MAS me inscribo y puedo ser su chofer gratiñán. Bueno, yo no sé, eso no, lo habla con ella. Javier Domínguez, las elecciones ya lo leímos, ese comentario. Otro comentario por aquí. El abandono de la ruta electoral 2016, gran daño al país. Se perdió esa avalancha de personas a votar por la libertad. Phyllis Otaiza Ferre. Totalmente de acuerdo. Ajá. Hay que recobrar el voto como instrumento de lucha. Otro comentario por acá. Acá en nuestro país todo el mundo sabe cuál es el problema, pero no hay peor ciego del que no quiere ver la realidad. Excelente invitada, súper franca. Si necesitamos líderes que digan la verdad de la oposición y del oficialismo. Felicitaciones de Yacarigua, Mari Mendoza. Dice por acá. Buenas tardes. Ustedes hablan de diálogo, de negociaciones, cuando Maduro les dice que ni por las malas ni por las buenas habrá elecciones. ¿Y cómo se hace? Bueno, pero es que Maduro puede decir lo que él quiera. Tú tienes que sentar al gobierno, cuando el gobierno tenga una fuerza de verdad creíble al frente, que sea una oposición unida, una oposición unificada con una dirección política y con una sola estrategia, seguramente el gobierno no va a tratarnos malandros contra tontos. Ese es el dilema que hay en la política. Bueno, pareciera que tenemos rato en ese dilema de un gobierno que actúa de una determinada manera y una oposición que actúa de otra. Y además el gobierno nos tiene precisado, sabe cómo reiteradamente vamos a responder. La oposición debe reconocer los errores que se han cometido y debe encontrarse con las diferencias, la divergencia y la pluralidad que existe en los sectores democráticos en Venezuela. Fernando Signini, amiga María, ¿qué respuesta han recibido de una oposición consolidada en un solo bloque donde los ideales estén sobre los intereses partidistas? Bueno, es que no es el momento ahorita de ideales, repito. Ahorita el momento es de encontrarse los sectores democráticos. Y cuando hablamos de sectores democráticos, no solamente hablamos de los sectores opositores, los sectores democráticos que están dentro del oficialismo y que además ven la necesidad de salvar a Venezuela y de la necesidad de que se le dé un parado a esta destrucción masiva y sistemática que tiene Nicolás Maduro y el régimen con el país. Por cierto que por aquí me piden que un comentario tuyo sobre la situación en la frontera. Bueno, en la frontera tenemos la decisión de establecer un carnet para que ingresen los colombianos, bueno, las... Sí, hablan de cuestiones de reciprocidad, pero lo más grave que está ocurriendo en la frontera, que creo que es bueno señalarlo, es la incursión de la insurrección armada, del paramilitarismo y del control de esos sectores dentro de... Estoy hablando de Rubio, por ejemplo.
donde los paramilitares y la guerrilla está operando y controlando todo lo que es la actividad en la zona fronteriza. Tenemos por otro lado la apertura de la apertura dicen que entre comillas, porque todavía no es una apertura plena, es una frontera viva, y es la frontera viva donde por supuesto tenemos venezolanos y colombianos mezclados en ambos países, en ambas fronteras, permanentemente el cruce de ciudadanos. Y lo que se ha hecho hasta ahora es, bueno, negocios de cualquier tipo. Tenemos el contrabando de gasolina, el negocio del paso en la frontera por las trochas. Ahorita con la apertura, entre comillas, ¿cómo se hizo? Bueno, se está dando un paliativo para que los ciudadanos por lo menos puedan transitar más libremente. El tema del carnet, nosotros aquí tenemos en Venezuela casi 6 millones, decían, de colombianos, y se recibieron sin ningún tipo de Pero llegaron indocumentados la mayoría de ellos. Llegaron indocumentados y tienen cédula venezolana la mayoría. En cambio, bueno, no ha sido el mismo trato que le han dado a los hermanos que han tenido que cruzar la frontera para tener una mejor calidad de vida. Gonzalo Lezama, con la habilidad de un zorro viejo, Vladimir enmendó el desliz de su invitado anterior, invitando a la inteligente y preparada dama, quien represtigia el programa y da información y planteamientos útiles. Bueno, aquí caben todas las visiones, realmente, ¿no? Carlos T. Al gobierno no le interesan elecciones generales ni que el país les caiga a pedazos. A ellos les importa atornillarse en el poder con esa ideología que lo que hizo fue destruir al país. Bueno, pero es que al gobierno no le interesa eso, pero a los venezolanos sí nos interesa salvar al país. Por lo tanto, somos los venezolanos los que tenemos que conducir el cambio dentro del marco democrático y electoral. Todos sabemos los problemas. ¿Cuáles son soluciones a corto plazo? Pregunta David Piñango. Bueno, la solución es precisamente ponernos de acuerdo para detener la cantidad de problemas que agobian a los venezolanos. Y eso parte de que la confrontación que existe entre los sectores polarizados no sea para destruir uno y destruir al otro, porque hasta ahora han demostrado que ninguno puede destruirse. Alexander Arredondo, ¿por qué no se respeta el voto? Aquí en el Estado Bolívar ganó Andrés Velázquez y lo sacaron a la fuerza, con trampa. Bueno, el tema de Bolívar, conocemos del CNE que faltaron hasta actas en cuanto al proceso de impugnación, y hay cosas que no se dicen y que no se le habla claro a los ciudadanos. Yo a lo mejor puedo decir lo que lo quieren escuchar, pero prefiero decir la verdad, así no tenga tantos seguidores en las redes. Manuel Brizuela, saludos de Cogede. La ruta es preguntarle a los venezolanos qué quieren, por eso planteo referéndum. Bueno, eso es una de las rutas, por eso hablamos de elecciones sin apellido. David Noel, buenas tardes. Quizás el problema de la gasolina en el Estado Bolívar, esto está grave. Bueno, seguramente usted está por allá y puede quizás darnos más detalles, pero es obvio que este es un problema que cada vez se va agravando más y ojalá pueda tener una solución, porque es parte pues de las dificultades cotidianas que atraviesa el venezolano. José Araya, saludos desde Chile, bella e inteligente la entrevistada. Por aquí dice Yamilé, lo entrevistaste para congraciarte con el gobierno, porque Carvajalino, bueno, hace un calificativo, dice más profesional y enfrenta el cerco mediático que el gobierno tiene personas que no quieren que salga por los medios. Ejemplo, R. Ramírez B.E. Mira, yo no necesito congraciarme al gobierno, yo estuve en el gobierno hasta el año 2007 y salí del gobierno cuando quise salir, cuando Chávez estaba con una popularidad inmensa. ¿Qué interés va a tener yo en tener algún carguito en un gobierno, y sobre todo un gobierno que tiene tan poco prestigio como este, por Dios? ¿Como para qué? Pues para qué. ¿Como para qué? Pero bueno, cada quien con su punto de vista. Bueno, María. Bueno. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Gracias por la invitación. Bueno, la reflexión final es que los venezolanos nos pongamos de acuerdo, que la oposición, la dirigencia opositora se encuentre, que los sectores democráticos del país nos reconciliemos y podamos enfrentar de una vez por todas las cosas como se deben hacer. Finalmente leo este comentario de Yoconda Espina. Habla la otra oposición, ahorita en Vladimir a la una, la oposición democrática que adhiero. La compañera María del MAS, aplomada a pesar del chiste machista de un espectador que la llamó monumento de mujer en lugar de políticamente clara. Bueno, Yoconda, con todo el respeto pues, y el afecto de siempre, creo que la belleza de una mujer no está reñida con su inteligencia. O sea, una mujer puede ser bella y puede ser inteligente, y puede ser inteligente y no ser bella. O sea, y puede ser bella y no inteligente, como cualquiera de los hombres. Bueno, todos los hombres somos feos por lo general, pero hay excepciones según algunos. Hacemos la pausa y ya venimos.